pastoral, María de Magdala. Ya es la hora, son 4:25, entonces para ser pues puntuales, como habíamos programado, le damos la bienvenida al padre Danilo. Él es un religioso paulino, es además el provincial de los paulinos en Colombia, y la hermana Ana Francisca nos va a compartir su hoja de vida. Y así como pues dijimos que el padre Hugo Martínez era amigo de nosotros, el padre Danilo también lo conocemos desde hace varios años. Hemos compartido en algunas actividades académicas e igualmente con muchísima generosidad, con mucha disponibilidad, ha sacado un tiempito para compartir sus reflexiones con todos nosotros, con toda América Latina, como hemos dicho, e incluso más allá de las fronteras de nuestro continente. Entonces, muchas gracias, padre Danilo, por acompañarnos, por sumarse igualmente pues, a estos días de reflexión que creemos es de mucha utilidad para lo que estamos viviendo como consecuencia de esta pandemia que está asolando nuestras ciudades, nuestros países, nuestros pueblos. Hermana Francisca entonces nos va a compartir la hoja de vida del padre Danilo. Bien, el padre Danilo Antonio Medina Leguizamón, él es sacerdote colombiano de la Sociedad de San Pablo, los que llamamos padres paulinos, nacido en Duitama, Boyacá, o sea que es casi coterráneo mío porque yo soy de Sogamoso, el 26 de agosto de 1967. Después de su formación inicial y secundaria, cursó los estudios filosóficos en el Seminario Mayor de Bogotá. Posteriormente estudió la teología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, obteniendo la licenciatura en teología en 1994. Luego de varios años de experiencia como docente y formador en el seminario menor de su congregación, viajó a Europa para especializarse en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, que le confirió la licenciatura o la maestría en Ciencias Bíblicas en el año 2001. A su regreso a Colombia se integró nuevamente a la tarea formativa en su congregación, primero como maestro de novicios, luego como rector del Teologado Paulino hasta el 2007. Los últimos años se ha desempeñado como director del Centro de Estudios San Pablo, Filosofado Paulino, y maestro de postulantes del 2008 al 2011. Luego fue maestro de novicios en el 2012 y de nuevo maestro de postulantes en el 2013. En el 2014 nuevamente nombrado rector del Teologado Paulino y entre el 2015 y el 2016 se desempeñó como promotor vocacional de su congregación. Actualmente, además de su actividad como docente de Sagrada Escritura y asignaturas afines en varias universidades de Bogotá, presta de nuevo su servicio en la formación como maestro de filósofos en su provincia. Actualmente es el superior provincial de los paulinos en Colombia, Ecuador, Panamá y Centroamérica. Ha publicado artículos en temas bíblicos en varias revistas católicas de Colombia, México e Italia. La editorial San Pablo publicó de su autoría Nuestro Corazón Ardía, itinerario espiritual de 5 días con los discípulos de Maús en el 2002. Luego, en el 2008, publicó Llamó a los que él quiso, y en el 2014, Dios tolera las injusticias, comentario exegético de Job 24:1-2. Así que tenemos con nosotros un especialista de Job, que nos va a hablar, que nos va a continuar conversando y entreteniendo con el tema de Job y la situación que vivimos actualmente en el mundo entero. Bienvenido, padre Danilo. Muchísimas gracias, hermana Ana Francisca, y una alegría verlos y saludarlos. Claro, ante todo felicitando al Centro Bíblico María de Magdala, porque este evento es en la celebración de los 5 primeros años que se van a multiplicar al infinito de este Centro Bíblico. Entonces, una felicitación y pues un reconocimiento, la admiración y el aprecio que les tenemos a ustedes, Fray William y la hermana Ana Francisca, ya saben que es muy grande. Y pues creo, me han dicho que para que se escuche mejor y funcione mejor, conviene cerrar micrófonos y también las cámaras.
No sé si es mucho sacrificio pedirles que cierren micrófonos y cámaras mientras pues la charla, y después nos volvemos, por supuesto, a ver. Y también, para no martirizarlos teniéndome que ver a mí todo este tiempo, les he preparado una presentación en PowerPoint, por eso les voy a compartir la pantalla mientras vamos conversando, mientras vamos compartiendo el tema de reflexión. El tema precisamente es Job y los dramas humanos. Vamos entonces a irnos ubicando aquí en la pantalla para poder nosotros tener acceso al PowerPoint. Ustedes me dirán si ya tienen la posibilidad de ver la presentación, las filminas, la primera, Job y los dramas humanos. Sí, padre. Bueno, muchísimas gracias. Bien, entonces, pues con esta imagen nos vamos introduciendo en el tema que me corresponde, Job y los dramas humanos, como digo, también iluminados por un breve texto de Job, capítulo 6, versículo 2. Ojalá se pesara mi desgracia y se acumularan en la balanza mis penas. Unas premisas para ir comenzando la reflexión. Las circunstancias que vive la humanidad entera por estos días, marcadas por los temores, las preocupaciones, las incertidumbres y las consecuencias dolorosas de la pandemia del COVID-19, que ha azotado en mayor o menor grado a todos nuestros pueblos y naciones, nos invitan a replantear todos los aspectos de nuestra vida, desde los más superficiales y materiales hasta los más trascendentales y espirituales. El camino de la fe no es ajeno a las realidades contingentes que debe afrontar el creyente. Generalmente las crisis existenciales traen consigo crisis de fe. Eso lo vivió el pueblo de Dios a lo largo de su historia. Una gran lección podríamos sacar de la época de la deportación y el exilio babilónico, que fue grandemente vivida por ellos como una crisis existencial, pero también de fe, de su identidad y de su fe. Y eso lo experimentó también Job, el Job bíblico, como lo han vivido todos los Job en los diversos tiempos, lugares y culturas. Acercarnos al modo como Job vivió su proceso de maduración en la fe en medio del dolor de la prueba puede darnos las luces que nos ayuden a vivir también hoy nuestras propias crisis, cuando nos vemos abocados a replantearnos el sentido de la vida, el sentido del dolor, del sufrimiento y de la misma muerte. El libro de Job, al cuestionar severamente el dogma de una teología retribucionista, no solo se pone el problema de cómo entender el sufrimiento de los inocentes, sino ante todo, cómo entender la justicia de Dios frente a dicha realidad del sufrimiento injusto. Y esto plantea el tema de la calidad de la fe del creyente. En efecto, muchas veces nuestra fe es una fe interesada, es decir, que espera recompensas de Dios. Job tuvo que aprender a purificar su fe en el crisol de la prueba hasta llegar a una fe de abandono y gratuidad. Y este es el más grande desafío, llegar como Job a reconocer que antes, cuando la vida le sonreía y todo marchaba bien, en realidad no conocía a Dios, o lo conocía solo superficialmente, de oídas, dice él. Pero una vez pasado por el tamiz del sufrimiento y del dolor fecundo, llegó a conocerlo de verdad. Ahora sí te han visto mis ojos, dice Job al final del libro. Sin embargo, a lo largo de este proceso, Job tuvo que superar muchas pruebas, pasar muchos dramas, sin esconder ni atenuar sus fuertes reclamos a Dios, que llegaron a expresarse con irrespeto e irreverencia, lindando incluso con lo blasfemo. De esta manera, Job reivindica para nosotros
si no el derecho, al menos la posibilidad de litigar con Dios, de quejarnos ante Él, de entrar en conflicto con Él, aún sabiendo que no es Él el culpable de los males que tenemos que afrontar, pero sí con la certeza de que Él es el único que está siempre dispuesto a escucharnos y a atender nuestros reclamos. Esto que he dicho hasta ahora entonces son apenas como unas ideas de premisa para irnos metiendo ya más propiamente en el tema. Y dado que nos sugirieron un texto de Job como para iluminar la reflexión, quiero referirme también a este breve texto del capítulo 6, versículo 2. Ojalá se pesara mi desgracia y se acumularan en la balanza mis penas. En la estructura literaria del libro de Job, el padre Huguito, perdónenme que lo trate así porque también es un amigo muy apreciado y además hablar después de él es una tarea bastante difícil, como todos lo hemos ya comprobado por su sabiduría y claridad. Él ya nos expuso también esa especie de estructura, de contenido, de lo que encontramos a lo largo del libro de Job. Pues en esa estructura del libro, después del prólogo, que se corresponde con el epílogo, y entre prólogo y epílogo forman el marco narrativo de lo que se acostumbra a llamar una leyenda arcaica, que lastimosamente, como lo vamos a decir más adelante, es muchas veces con lo que nos quedamos nosotros en la lectura de Job, solo con ese marco narrativo que plantea simplemente la existencia de un hombre bueno que lo tiene todo, luego lo pierde todo, no reniega de Dios y al final Dios lo recompensa con creces. Ese es como ese marco narrativo, pero la riqueza verdadera del libro está en el contenido central. Lastimosamente es el que menos conocemos. Entonces, diciendo nuevamente, retomando que en la estructura del libro de Job, después del prólogo, encontramos una primera gran parte constituida por los capítulos 3 al 27, compuesta por 3 series de diálogos entre Job y sus 3 supuestos amigos, que ya hemos visto que si esos son los amigos, como decía alguno, ¿para qué enemigos? El versículo 2 del capítulo 6, que es el texto al que nos referimos, hace parte de la respuesta de Job a la primera intervención de Elifaz de Temán, en la cual le reprocha no querer reconocer que si está sufriendo lo que sufre es porque ha pecado y porque está siendo corregido por Dios. La primera expresión en la respuesta de Job expresa la amargura de quien ha visto multiplicarse los males en su contra sin haber dado motivo para ello. Si se pudiera pesar la desgracia de Job y poner en la balanza todas sus penas, quedaría demostrado que son demasiado grandes, exageradas, desproporcionadas. En la expresión poética que usa Job, pesarían más que la arena de los mares. Pero este lamento de Job no se queda solo en evidenciar la magnitud de las penas que está sufriendo, sino que de inmediato deja en evidencia a quien él, al menos en este momento, cree que de algún modo es el causante de las mismas, como lo expresa en el versículo 4. Pues las flechas de Shaddai están contra mí, mi espíritu bebe su veneno, y contra mí se alinean los terrores de Dios. Ya nos explicaba el padre Hugo que precisamente en esa mentalidad no era extraño ver que se le atribuyera también el mal de algún modo con su origen en Dios. De este modo, el autor sagrado pone en escena en apenas 3 versículos, me estoy refiriendo entonces al capítulo 6, los versículos 2, 3 y 4, pone en escena en estos versículos los que serán temas de fondo de todo el libro, que son básicamente estos: el sufrimiento injusto y desproporcionado que padece el inocente y la actitud de Dios, que en lugar de ser su defensor y protector, parece ser el causante de sus males. Y aquí creo que conviene detenernos un momentico para
enfatizar estas dos ideas que jalonan el contenido, que atraviesan, son como una especie de hilo conductor de toda la reflexión del libro. Y normalmente nos detenemos solo como en el sufrimiento del inocente. Sin embargo, más grave todavía es el planteamiento de la aparente indiferencia de Dios. Y este es un drama que no solo está en Job, muchas veces seguramente también hasta nosotros lo hemos podido experimentar, o en carne propia o en el sufrimiento injusto que vemos a nuestro alrededor. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Tal vez los que tienen un poquito más de juventud acumulada como yo recuerdan la circunstancia dolorosa que vivimos aquí en Colombia en 1985 con la erupción del volcán Arenas, del Nevado del Ruiz, y pues toda la tragedia de más de 26,000 muertos en Armero, Tolima. Y esa circunstancia causó pues mucha reflexión similar a la que estamos haciendo ahora. Y alguna canción del folclore colombiano inspirada en ese acontecimiento precisamente se titulaba así: Dios, ¿tú dónde estabas? Y se le preguntaba a Dios, ¿dónde estaba Él cuando ocurrió semejante tragedia que cobró la vida de más de 26,000 personas? Y es una circunstancia que de algún modo está a diario en nuestra realidad presente. La actitud de Dios, la aparente indiferencia. Job llega a cuestionar fuertemente esa actitud de Dios. Y lo hace mirando a la realidad. Lo hace también mirándose a sí mismo, un inocente que sufre. Y lo hace también de alguna manera porque está contradiciendo lo que muchos textos bíblicos habían sancionado casi también como dogma, que Dios es el que defiende a los pobres, que Dios escucha el clamor del oprimido, que Dios no es indiferente al grito del que sufre, etcétera, etcétera. Hay poemas preciosos, salmos, himnos que exaltan esa actitud del Dios cercano, del Dios protector, del Dios, incluso llegan a acuñar un término, Goel, ¿no? Como casi el vengador, el justiciero, que no es indiferente a lo que acontece, que está siempre dispuesto a intervenir para restablecer la justicia. Eso que habían dicho tantos salmos, himnos, poemas, textos preciosos, Job lo cuestiona y casi que prácticamente llega a negarlo desde su propia experiencia. Entonces, aquí me detengo un poquito porque los dos elementos están estrechamente unidos y, como digo, son una especie de eje transversal de todo el libro. No solo plantear el sufrimiento del inocente, que parece algo absurdo, sino además cuestionar la actitud de Dios ante esa realidad. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió? O incluso a veces, ¿por qué causó? Como les decía, a veces Job llega incluso a plantear esa idea. Job es el causante de sus males. Bien, a partir de este breve comentario del texto del capítulo 6, podemos adentrarnos a lo que era de alguna manera lo que me solicitaban. Obviamente no hay todo el tiempo que quisiéramos para profundizar, no será algo exhaustivo, pero sí dar una mirada a aquello que ha sido el empleo del libro de Job en las tradiciones judía y cristiana. Para los judíos, o mejor, antes de entrar todavía en algunos detalles, podemos decir que en general Job en la tradición judía ha sido uno de los libros más controvertidos. Y creo que se entiende el por qué, es por obvias razones. Ha sido muy controvertido. Mientras que en la tradición cristiana, Job ha sido uno de los libros bíblicos menos conocidos y no suficientemente ni bien comprendidos. Esas dos ideas, así como de trasfondo, digamos, el planteamiento casi que en síntesis de lo que vamos a desarrollar ahorita, que en la tradición judía, el libro de Job ha levantado fuertes controversias, precisamente por ese carácter irreverente, casi blasfemo, con el que Job se enfrenta con Dios. Y además por destruir, en cierta manera, las bases sobre las cuales se construía, se edificaba todo un edificio sólido de dogma judío, siempre de tipo retribucionista.
por cuestionar esas bases sólidas que se habían edificado de la teología judía retribucionista. Obviamente el libro de Job no es muy bien apreciado en el ámbito judío, al menos en general, por supuesto. Y en el ámbito cristiano, como decimos, tristemente Job es uno de los libros menos conocidos. Nos quedamos, como lo voy a decir más adelante, con el forro del libro, con el marco de la leyenda de aquel hombre bueno que sufre, que lo pierde todo y que luego es recompensado con creces. Pero hemos evitado profundizar en su contenido central, que es donde está la mayor riqueza y profundidad del texto. Para los judíos más ortodoxos, Job es un libro que desafía la sensibilidad de la piedad judía al cuestionar, con términos casi blasfemos, principios dogmáticos que ya tenían una larga tradición y peso de autoridad en el pueblo, sobre todo en temas como el del concepto de la justicia de Dios y la consiguiente doctrina de la retribución. Ya el padre Hugo se refirió un poquito a este tema, pero dado que viene aquí en este momento a colación, solamente quiero recordarles que esta doctrina de la retribución planteaba la explicación de la justicia de Dios de la siguiente manera. Dios, si es justo, tiene que premiar a los buenos y castigar a los malos. Bendecir a quien cumple su ley, maldecir a quien se aparta de esa ley. Y cómo premia y cómo bendice. Según esta doctrina, la bendición de Dios se expresaba en abundantes riquezas, sobre todo tierras, la tenencia de la tierra, que es algo tan importante en la tradición judía, la abundancia de hijos, el tener muchos hijos, porque entre otras cosas, por muchos siglos en la tradición judía no se veía, no se lograba captar que existiera una vida más allá de la muerte. El concepto de vida eterna es bastante reciente y precisamente va a ser como el fruto del proceso que ciertos libros como el de Job y luego también Eclesiastés van planteando. De los postulados de Job, de Eclesiastés, se va abriendo camino a una perspectiva de trascendencia. Entonces, si no se pensaba que hubiese más que esta vida y no se tenía claro la vida eterna en la resurrección, pues lo más lógico era que la forma de perdurar en la historia fuesen los hijos, y ojalá muchos. Por eso en la mentalidad judía se privilegiaba la fecundidad, el tener muchos hijos, que era signo de la bendición y del perdurar en el tiempo, en la historia. Obviamente la salud era otra de las grandes bendiciones. El acompañamiento de Dios, la providencia de Dios se manifestaba con la salud. Y finalmente con la longevidad, muchos años. Por eso, entre otras cosas, hay textos bíblicos que nos hablan de cifras exageradas, por supuesto, pero más simbólicas que reales, de la edad de los patriarcas, de Matusalén, del mismo Abraham, de tantos otros personajes que habrían vivido infinidad de años. Lo que se esconde es esto, es la idea de que como fueron gratos a Dios por cumplir su ley, Dios los premió, los recompensó con muchos años, con larga vida, longevidad. Si eso es la bendición, por supuesto que la maldición o castigo de Dios es obviamente lo contrario. Entonces, ¿cómo Dios castiga a los malos? Pues con la pobreza, con la enfermedad. Por eso entendemos que aún en tiempos de Jesús los enfermos eran marginados de la comunidad, señalados y prácticamente excluidos, porque eran de alguna manera malditos. Si estaban enfermos era porque habían pecado y Dios los estaba castigando. La otra maldición, por supuesto, pues era la esterilidad, el no tener hijos, que era un signo de ignominia, de humillación, porque era maldición de Dios. No iba a perdurar en la historia. Con su muerte acababa su apellido y eso era una maldición. Y la peor de todas las maldiciones o castigos en esa mentalidad retribucionista, pues era la muerte prematura, la muerte a corta edad, era la peor maldición. Esa es un poquito como en síntesis la tal mencionada doctrina de la retribución. Y en ese contexto entonces es que Job cuestiona que esto tenga sentido.
Y por eso decimos en la tradición judía, no es bien visto este libro, porque cuestiona principios que para ellos habían llegado a adquirir valor sagrado. Además, para estos mismos judíos más conservadores, Job no representaría la pureza de la fe y de la moral judías, pues de hecho tuvo muchas influencias de literatura extrabíblica, como lo veremos más adelante. Claro está que hay también judíos más liberales que han sabido apreciar las riquezas de profundidad teológica contenidas en este libro. Esto en cuanto al ámbito judío. En el ámbito cristiano, tristemente, es muy conocido el personaje de Job como modelo de paciencia, muchas veces mal entendida como equivalente a resignación. Y hay que tener claro, la resignación no es virtud cristiana, ya que muchas veces llega a ser sinónimo de complicidad con las injusticias. Sin embargo, aunque se conoce ese personaje y además como un falso, diríamos nosotros, modelo de paciencia o de resignación en el sentido negativo, el contenido mismo del libro no se conoce. Nos hemos quedado muchas veces con el forro del libro representado en aquella historieta del hombre bueno que después de perderlo todo y por no maldecir a Dios, es premiado con creces y termina en abundancia. Y dicho sea de paso que ese marco de leyenda arcaica o esa historieta que está como encuadrando todo el libro, curiosamente defiende la doctrina de la retribución, porque precisamente al final recupera todo lo que tenía y más. Dios lo premia. Entonces es curioso que mientras el contenido central del libro cuestiona fuertemente esa mentalidad retribucionista, el marco narrativo, esa leyenda que hace las veces de encuadre de todo el libro, pues nuevamente la plantea y la defiende. Ahora bien, aunque ese marco narrativo, es decir, la narración popular del santo y paciente Job, es compatible con la doctrina retribucionista que explica la justicia de Dios en términos de premio, bendición para los buenos y castigo, maldición para los malos, la serie de diálogos, soliloquios, poemas, debates, reclamos, diatribas que están en el contenido central del libro y donde se demuestra la invalidez de dicha doctrina de la retribución, no ha sido suficientemente estudiada ni apreciada en la tradición cristiana hasta nuestros días. Obviamente también en esto pues hay meritorias excepciones, pero en general, como decíamos, el balance que hacemos es ese. En el ámbito judío, controvertido, poco apreciado. En el ámbito cristiano, muy conocido el personaje, pero mal interpretado, y que además se queda solo en la leyendita que hace de marco del libro y no se conoce ni se profundiza el verdadero contenido central del libro donde está toda esa riqueza. Decíamos que hay, y esto nos lleva un poquito también a la tradición judía, nuevamente, hay una especie de precursores de Job. Hay que decir que, aunque Job es un libro de la Biblia, el personaje Job, en cambio, es un patrimonio universal. Incluso antes de aparecer el libro bíblico de Job, existía en otras culturas y civilizaciones antiguas relatos literarios que planteaban cuestiones similares a las de Job. Luis Alonso Shekel y Sicre Díaz, por ejemplo, en su ya clásico estudio sobre Job, mencionan algunos precursores del Job bíblico procedentes de diversos lugares, como Egipto, Sumeria o Mesopotamia. Gianfranco Ravasi, otro clásico también estudioso y que escribió uno de los comentarios más completos que hay sobre Job, refiriéndose a este tema de los precursores de Job, menciona un Job egipcio, un Job mesopotámico, un Job ugarítico, un Job de Qumran, un Job árabe y un Job griego, que pudieron haber servido de inspiración para que llegáramos a tener el Job bíblico con toda su riqueza y profundidad,
como acertadamente afirman Alonso Shekel y Sicre Díaz en su comentario. Voy a citar a estos autores que dicen algo muy interesante. El libro de Job es una cumbre de la literatura universal, como Edipo, Hamlet, Don Quijote o Fausto. Su protagonista se ha convertido en punto de referencia, prototipo de una actitud ante la vida. Cuando se alcanzan estas alturas, parece innecesario rastrear los orígenes del personaje o del tema. Sin embargo, solo comprendemos a fondo una obra literaria cuando la contemplamos en relación con sus predecesores. El genio absoluto no existe. Hacen falta muchos héroes anónimos para que nazca Ulises, muchos caballeros para Don Quijote, muchos amantes para Don Juan, mucho encanto y desesperación para la aventura de Fausto. Job no constituye una excepción a esta regla. Con esta cita, entonces, estamos enfatizando la idea de que antes del Job bíblico existieron muchos otros personajes como Job en las literaturas extrabíblicas y que incluso sirvieron también de punto de referencia. Fijando la atención en la tradición judía, conviene tener presente que Job como personaje que encarna el prototipo del justo sufriente es mencionado incluso por el profeta Ezequiel, que cita a Noé, Daniel y Job como personajes legendarios que ayudan a entender una novedad en la enseñanza moral del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa novedad? La responsabilidad personal del comportamiento ante Dios. Y también la versión hebrea del Eclesiástico, o libro de Sirácida, que también se le llama, menciona a Job entre los profetas bíblicos. Pero son pues, básicamente casi diríamos las únicas referencias que dentro del mismo contexto bíblico, de los textos sagrados, del canon bíblico, se pueden encontrar. Aunque sería demasiado dispendiosa y árida, además, la tarea de repasar la presencia del libro de Job en las reflexiones y comentarios de la literatura judía antigua y contemporánea, e igualmente en ámbito de autores cristianos, lo que sí se puede y se debe constatar es que estamos ante un libro que ha sido abundantemente estudiado y comentado a lo largo de todos los tiempos, precisamente por la perenne actualidad de su enseñanza y por la crudeza de sus quejas y reclamos, que representa a la humanidad entera que se cuestiona y busca explicaciones ante los misterios de su frágil existencia en este mundo. Los comentarios de los rabinos judíos recogidos en el Talmud acerca de Job, tanto como personaje como libro, han sido abundantes, pero muy polémicos y discutidos, pues para algunos de ellos, Job es un personaje ficticio y el libro sería una simple fábula. Mientras que otros rabinos que aceptan la existencia de Job no logran ponerse de acuerdo sobre su origen. Sin embargo, las más notables polémicas se suscitan por el mensaje del libro, pues para algunos rabinos sus expresiones son blasfemas, en tanto que otros llegan a considerarlo modelo del judío piadoso, pero crítico de su propia religión, y llegan a atribuir la escritura del libro al mismo Moisés. Las implicaciones éticas del libro de Job son las que han despertado las más acaloradas controversias entre los comentaristas judíos. Y en este mismo ámbito judío mencionamos, por ejemplo, al famoso Maimónides, que en la Edad Media, siglo XII, en el libro tercero de la Guía de los Perplejos, dedica 2 capítulos, los capítulos 22 y 23, a comentar a Job desde la perspectiva de la providencia, como una de las características de Dios, y lo propone como modelo de perseverancia en la fe para el pueblo judío, para que evite la tentación de culpar a Dios por las desgracias que se padecen.
Uno de los más conocidos y estudiados comentarios exegéticos del libro de Job en la perspectiva hebrea fue hecho por Tur-Sinaí a mediados del siglo XX y hoy sigue siendo citado y tenido como punto obligatorio de referencia bibliográfica entre los biblistas al estudiar este libro bíblico de Job. Entonces, como para mencionar un poco que también en el ámbito judío ha habido interesantísimos comentarios, sobre todo he mencionado dos que son de los más conocidos, uno de la Edad Media, de Maimónides, y el otro ya mucho más reciente, del siglo XX, de Tur-Sinaí. Y si es una empresa demasiado ambiciosa y amplia hacer un rastreo del uso del libro de Job en los escritores y pensadores judíos, lo es doblemente entre pensadores y escritores cristianos y de épocas contemporáneas. Basta con citar apenas nombres como Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alejandría, Cipriano, San Jerónimo, Juan Crisóstomo, San Agustín, Gregorio Magno. Esto para citar solo la patrística, digamos. Y luego mencionar también a Teodoro de Alejandría, obispo de Mosuecia, Santo Tomás de Aquino, por supuesto, Fray Luis de León, Víctor Hugo, Shakespeare, Dostoyevsky, Jung, Søren Kierkegaard, Karl Barth o Paul Ricoeur. Y solo por mencionar algunos, pues sería demasiado grande el elenco de autores y personajes que de una u otra manera han citado o comentado el libro de Job. Como ven ustedes en ese elenco que hago allí, hay personajes desde la patrística cristiana hasta pensadores más en la línea filosófica, otros en la línea psicológica, desde la parte también literaria, etc. Entonces tenemos una variedad muy grande, muy amplia, que sería imposible, digamos, rastrear con un estudio exhaustivo de cuanto ellos dicen acerca de Job. Al menos el saber que todos estos personajes y muchos otros escritores han tenido algo que ver con Job. De hecho, las perspectivas desde las cuales se han hecho aproximaciones a Job son tan variadas que van desde lo estrictamente exegético, espiritual y teológico, hasta lo filosófico, lo psicológico y lo sociológico, pasando por la historia de las religiones, la literatura, el arte y otras sensibilidades particulares modernas, como el tema del feminismo y como la teología de la liberación. Y de esta última, precisamente, de esta última perspectiva, amerita una mención especial el precioso comentario sobre el libro de Job, escrito por el padre de la teología de la liberación, el padre Gustavo Gutiérrez, hoy por hoy de la Orden de Predicadores. Su relectura de Job en contexto latinoamericano resulta particularmente importante en nuestras circunstancias actuales, ¿no?, de lugar y de tiempo. Por eso me voy a referir un poquito a esta obra de Gustavo Gutiérrez, que para quien no la ha leído es más que recomendada. Por si acaso, su título, el libro de Gustavo Gutiérrez, se llama Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Y es justamente una relectura de Job, un comentario, un estudio del libro de Job, pero en clave latinoamericana y concretamente desde la perspectiva de la teología de la liberación. Gutiérrez inicia con una breve alusión a la tarea de la teología en general, considerada como el esfuerzo por pensar el misterio de Dios, un misterio que no puede quedar solo en la intimidad de la persona, debe ser comunicado a través de un adecuado método que tenga en cuenta la estrecha relación entre la revelación divina y la gratuidad de dicha revelación. Ahora bien, la teología como inteligencia de la fe ha de partir de la contemplación del misterio y de la práctica de sus implicaciones concretas. No se hace una auténtica teología, momento del lenguaje, del hablar de Dios, sin haber hecho primero la experiencia del encuentro personal con Dios
y del compromiso que ello comporta, que es el momento del silencio contemplativo y del empeño práctico. A continuación, Gutiérrez aplica lo expresado al ámbito latinoamericano, específicamente al lenguaje y al método de la teología de la liberación, en cuanto que ésta se propone hablar de Dios desde el sufrimiento de tantos inocentes que no solo deben padecer las injustas situaciones de pobreza, marginación y opresión, sino que además deben soportar el silencio de Dios, no obstante la profundidad y pureza de su fe. De este modo se encuentra la pertinencia y riqueza del libro de Job, cuya consideración debe iluminar e interpelar al mismo tiempo la práctica y la teología cristiana latinoamericana. Job efectivamente aparece como un representante de tantos creyentes e inocentes que sufren injustamente y como prefiguración del mismo Cristo. Se justifica pues un ensayo de reflexión teológica sobre este libro de la Biblia en perspectiva latinoamericana. Gutiérrez deja muy claro que lo que está en juego en la apuesta inicial del libro, es decir, esa especie de reto que plantea Satán a Dios y que tiene como punto de mira a Job, es el carácter desinteresado y gratuito de la fe de Job. La integridad de Job es la armonía de rectitud personal e inocencia ante Dios y justicia en su vida social. Job es un hombre íntegro que cree gratuitamente en el Señor y no a causa de lo que ha recibido de Él. El desafío de Satán consiste precisamente en poner en duda este aspecto, afirmando que la religión de Job es interesada y por lo tanto sucumbirá ante la prueba y lo llevará a maldecir. Fíjense que en el trasfondo está lo del hablar bien o hablar mal de Dios, ¿no? Maldecir a Dios tan pronto como se vea privado de los bienes, no solo los materiales, que en la tradicional mentalidad judía constituían el signo de la bendición divina. Se revela pues la cuestión central del libro, el sentido de la retribución y de la gratuidad de la fe en Dios y la capacidad de hablar bien de Dios, aún en medio de la prueba y del sufrimiento injusto. La auténtica religión es aquella que conduce a creer y obrar desinteresadamente. Es lo que demuestra Job, no obstante la situación límite de cercanía a la muerte, de aislamiento, de marginación social. Job llega a maldecir el día de su nacimiento, sí, pero no a Dios. Se queja de él y cuestiona su justicia, pero da muestra de profunda entrega y esperanza en él. Y a pesar de su grito de protesta y de dolor, Job habló bien de Dios. Esto es un elemento muy interesante que encontramos en el libro. A los amigos de Job que vinieron a defender a Dios y la teología tradicional, Dios al final del libro les dice que tienen que pedirle a Job que interceda a su favor y que si Job intercede, probablemente los perdone. Y en cambio de Job, que dijo semejantes cosas tan duras y reclamos tan fuertes que le hizo directamente a Dios, al final Dios dice, solo mi siervo Job habló bien de mí. Qué ironía, pero qué belleza también para percibir cuál es ese Dios que nos está mostrando Job, ¿no? Es un Dios bastante diverso al que nosotros también nos creamos. Un Dios que reivindica al rebelde, podríamos decirlo aquí. Es un Dios que dice, solo habló bien de mí este que me cuestionó, que dijo cosas en contra mía. Y en cambio los que lo habían ido a defender, a ellos les dicen, no, ustedes tienen que pedirle a Job que interceda en su favor, o si no, les va a ir muy mal. En América Latina, este hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente es una realidad masiva que ha dado lugar a una óptica teológica propia, precisamente inaugurada por este gran teólogo Gustavo Gutiérrez. En Job, la fe verdadera implica compartir el padecimiento de los más desvalidos y evitar la tentación de encasillar a Dios en categorías humanas preconcebidas, partiendo más bien del amor gratuito de Dios. La teología que nace de esta auténtica fe debe expresarse básicamente en dos lenguajes complementarios:
el lenguaje profético y el lenguaje de la contemplación, como encuentro vital con el Dios de la gratuidad. Y aquí un pequeño paréntesis para decir que precisamente el mismo libro de Job representa la riqueza de esas dos tradiciones, tanto la tradición sapiencial espiritual como la tradición profética. El padre Huguito también mencionaba el capítulo 24 de Job, que fue precisamente del que yo hice aquel estudio exegético. Los primeros 12 versículos del capítulo 24 hacen una descripción cruda, casi cruel, de la realidad que él veía, tanto en los campos como en las ciudades. El sufrimiento de los inocentes, los atropellos de los soberbios, ricos, prepotentes, es una crítica casi similar a la del gran Amós, por ejemplo, el profeta Amós. O sea que Job tiene elementos muy, pero muy ricos desde el punto de vista profético, pero obviamente es también un libro sapiencial y de esta especie de espiritualidad contemplativa. Por eso también, pues, Gustavo Gutiérrez resalta esos dos lenguajes complementarios para poder hablar de Dios, los dos lenguajes de la teología, el lenguaje profético y el lenguaje de la contemplación. En el intento de comprender la acción de Dios en la historia, Job descubre que no es el único en vivir tal situación. Se ensancha el horizonte ético de Job al constatar que comparte su sufrimiento con tantos otros inocentes en el mundo y eleva su voz de denuncia con tono no menos enérgico al de los más aguerridos profetas bíblicos. La miseria y opresión de muchos no es fruto del mero destino, es obra de la injusticia de unos cuantos malvados que despojan a los pobres e implantan situaciones de muerte contrarias al diseño del Dios de la vida. No obstante todo, Job no habla mal de Dios. Al contrario, acepta su voluntad, no como acto de resignación pasiva, que ya decíamos no es virtud cristiana, sino como el fruto de una profunda intimidad y diálogo con él, que en todo caso significó para Job momentos de tremenda rebeldía, queja y confrontación, un verdadero combate espiritual con Dios, a quien primero invoca como árbitro, luego reclama como testigo y finalmente lo reconoce como defensor y liberador. Este combate con Dios, ustedes recuerdan, es como el de Job, para arrancarle la bendición, es como esa lucha espiritual. También los grandes místicos cristianos orientaban sus reflexiones en esa línea de un combate, de una lucha espiritual con Dios. Por eso es una lucha que no elimina, sino que más bien demuestra la fe de Job, que se va acercando cada vez más al misterio de Dios y va viendo madurar paulatinamente su esperanza en él. Las últimas palabras de Job, vamos llegando ya casi al final, tranquilos, las últimas palabras de Job son una manifestación de silencio y aceptación, de reconocimiento humilde de su limitada condición humana, pero no como expresión de resignación, sino de fe. Abandona su actitud de queja, confiesa el poder y la misericordia gratuita de Dios y reitera su total confianza en aquel ante el cual ahora se rinde y se entrega. En definitiva, lo que Job ha percibido es que no se debe limitar el amor de Dios desde una estrecha concepción de la justicia. Es la gracia que da sentido a la búsqueda de la justicia. Por eso, para acercarse al misterio de Dios, no basta la actitud profética. Son fundamentales la fe y la gracia. Finalmente, la inocencia de Job quedó convalidada y él, aunque no resolvió todos sus interrogantes, descubrió el camino para encontrar al Señor y para hablar de Él desde el sufrimiento injusto, pero también desde el compromiso, la contemplación y la gratuidad. Bien, ahora sí vamos llegando ya a la conclusión, retomando el tema planteado, Job y los dramas humanos. A la luz de cuanto venimos diciendo, podemos empezar a extraer consecuencias y aplicaciones de este tema, siempre a la luz de la fe, en respuesta a la realidad actual de pandemia universal. En efecto,
Si tanto para el pueblo de la antigua alianza, en cuanto pueblo elegido de Dios, como para el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, el libro de Job ha servido de desahogo e inspiración en momentos críticos en los que la existencia se ve amenazada y puesta al límite, y también la fe tambalea y vacila. Seguramente para nosotros hoy también será muy útil releer este libro, este texto inspirado, a partir de cuanto hoy por hoy afronta y padece la humanidad. La crisis que el mundo entero afronta en estos momentos puede ser ocasión de alejamiento de Dios, a quien sería fácil de culpar por permitir esta situación, e incluso habrá quien llegue a considerarla un castigo divino. Y cuando la fe de las personas no es suficientemente madura y profunda, es fácil sucumbir en el desánimo y hasta el rechazo de todo discurso religioso. Por eso es que los creyentes debemos interpretar y asumir estos momentos más bien como oportunidad de crecimiento y maduración en la fe. Eso fue lo que hizo y enseñó Job. Renació desde el drama de su dolor y su prueba injusta. Readquirió una nueva fe hecha de gratitud y abandono. Este es, considero, el desafío para nosotros hoy más que nunca. Superar mentalidades retribucionistas que muestran una miope comprensión de la justicia divina y hacer procesos de purificación en la fe, hasta poder llegar a decir con Job: yo te conocía solo de oídas, mas ahora sí te han visto mis ojos. Antes de concluir, es inevitable hacer una referencia a Cristo. En efecto, el drama sufrido por Job es anticipo y prefiguración del misterio pascual del Señor. Y las luces de esperanza y de respuesta a sus profundos cuestionamientos que alcanza a percibir Job desde el crisol del dolor, preparan el camino para la luz verdadera que aporta Cristo muerto y resucitado a los dramas humanos en todo tiempo y lugar. Es por eso que hoy también, en medio de la prueba de la pandemia universal que padecemos, lo mejor que podemos hacer es volver la mirada a Cristo y encontrar en su cruz, en su clamor y en su victoria sobre la muerte, la más grande motivación para renovar nuestra esperanza cristiana, que no falla ni defrauda. Y este es el feliz anuncio que debemos comunicar a nuestros hermanos hoy más que nunca, pues como dice San Gregorio el Grande, Gregorio Magno en su comentario de Job, el clamor de Jesús no será oído si nuestra lengua calla lo que nuestra alma ha creído. Pero para que su grito no sea ahogado en nosotros, que cada uno, según su capacidad, haga conocer a aquellos que tiene cerca el misterio que le hace vivir. Ese misterio es el que proclama el Hijo de Dios muerto y resucitado, y que nosotros reconocemos cuando su Espíritu nos hace decir: Abba, Padre. Bien, creo que estamos, me parece, en el tiempo justo. Volvemos a ver si Fray William o la hermana Ana Francisca nos continúan guiando en este evento. Muchísimas gracias, Padre Danilo, por esta reflexión, y como siempre levantamos nuestras manos solamente para agradecer. Muchísimas gracias, y pues por el chat podemos enviar los comentarios de agradecimiento. Muy bueno, Padre Danilo. Vamos avanzando en esta profundización de lo que acontece, lo que nos acontece a través de la iluminación del libro de Job. De tus manos me alejé del mundo. Se puso muy alegre la gratitud al Padre Danilo. Pues muchísimas gracias, de verdad, Padre Danilo. Y como hiciéramos con el Padre Hugo Martínez, tenemos para usted también un certificado. Ahí está alguien con una música, parece cubana.
Entonces, igual leemos el certificado pues para usted, certificado otorgado por el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Hace constar que el presbítero Danilo Antonio Medina Leguizamón de la Sociedad de San Pablo participó como ponente en el primer Congreso Virtual Internacional del CBTMM, desarrollado del 20 al 22 de julio de este año, cuyo tema fue lo que más me aterraba me acontece. Reflexiones desde el libro de Job sobre la pandemia que desestabilizó el mundo. Y como ya les hemos comentado, este evento es realizado justamente con el apoyo de la Universidad Católica de Manizales y al mismo tiempo con la Fundación Universitaria Monserrate, que pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, muchas gracias, Padre Danilo, por tan interesante reflexión. Nos hemos pasado 5 minutitos del tiempo y podríamos tomarnos 10 minutitos, esta vez solo 10 minutitos de descanso. Volvemos, por favor, a las 5:30 en puntito para continuar con la tercera ponencia de esta tarde. Nos acompañará una hermana dominica, ya la presentaremos en unos instantes, y pues aprovechemos esos 10 minutitos para descansar, para algo que necesitemos hacer. Y tenemos 10 minutos al final para poder intercambiar algunos comentarios, algunas impresiones. Nuevamente, Padre Danilo, pues muchas gracias, que Dios le bendiga abundantemente por tanta generosidad, por todo lo que nos ha compartido, que le ayude igualmente en todos los trabajos que está realizando en bien de nuestros hermanos paulinos, en bien de la Iglesia y de nuestra sociedad latinoamericana. Muchísimas gracias, Fray William, y a Sor Ana Francisca. A ustedes de verdad nuevamente los felicito por los 5 años del Centro Bíblico y por todo lo que ya han podido realizar también al servicio de la palabra. Y pues el augurio de que estos 5 años se multipliquen al infinito. Y muchas gracias por la invitación, y a los participantes, gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, Padre Danilo. Y ya ve en el chat, están todos los agradecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues 10 Bueno, minutitos descanso. a las 5:30 y retomamos nuevamente nuestro congreso.